Ya, entonces auxiliar número 3, estrategias mixtas. Eh, bueno, primero un resumen de cosas que van a ser útiles para el auxiliar y después los problemas. Son dos problemas. Ya, Diego, Kat, para la próxima podría ir como subir el PPT antes. Es que en lo personal me gusta como ir tomando nota al lado del PPT. Entonces, no sé si se podría. ningún problema. Ya, la próxima vez va a estar subido, me comprometo a subirlo el día anterior. Eh, Gracias, el martes, no sé si tengo que hacer clase el miércoles, o sea, el martes a las 4 va a estar subido. ¿Ya? Espero, gracias. espero. Pero por lo menos el martes va a estar listo. Eh, ya. Entonces, primero, ¿qué es la mejor respuesta? ¿Ya? La mejor respuesta, en términos simples, es cuando estoy en un juego, en forma normal, por ejemplo. eh, Estoy en un juego y el jugador como adversario, o el otro jugador del juego, tiene una estrategia que yo conozco, ¿ya? Y yo juego de acuerdo a una estrategia que va a maximizar mi utilidad de acuerdo a la otra estrategia del otro jugador, ¿ya? Es como si, por ejemplo, tengo una matriz de pagos, jugador uno puede jugar A y B, jugador 2 puede jugar C y D, ¿ya? Entonces el jugador 2 jugó C. Entonces, eh, me van a quedar como solamente la combinación de las jugadas donde el jugador 2 jugó C. Y eso es pago. Entonces, ahí mi mejor respuesta va a ser eh, entre A o B, la que me entrega un mejor pago. ¿Ya? Eh, sí, un ejemplo muy, muy simple, pero en el fondo es como, dado que el otro jugador jugó algo, ¿cuál es la mejor respuesta ante lo que esa persona jugó? ¿Ya? Entonces ahí me dice la definición como más teórica. Eh, Sea ese gorrito I perteneciente al conjunto de estrategias del jugador I, esa es la S grande, es la mejor respuesta del jugador I ante la estrategia SJ del jugador J si la utilidad eh, del jugador I, dada esta estrategia ese gorrito I, y dada la estrategia SJ que ya está jugada por el otro jugador, mayor o igual que la utilidad del jugador I, dada la estrategia SJ del otro jugador y cualquier otra estrategia del conjunto de estrategias que tiene, ¿ya? O sea que de todas las estrategias que podría jugar, elegí la mejor. Equivalentemente, ese I gorrito es el argumento que maximiza la utilidad, ya desde todo mi set de estrategias, donde ese I sería como la variable. Diego, Eh, Benjamín, pregúntame nomás. que en volar lo dijiste recién, pero ¿qué es ARG Max? ARGMax es el argumento que maximiza esa función que está a la derecha, UISISJ, tomando como variable de un problema de optimización, eh, al conjunto de estrategias, a todos los SI pertenecientes a SI, al set de estrategias SI grande, ¿ya? Eh, SI chiquitita perteneciente a SI grande. SI chiquitita es una estrategia del conjunto de estrategias y SI grande del conjunto de estrategias. ¿Se entendió? Sí, Diego, gracias. De nada. Ya. Y entonces eso es importante tenerlo claro, es la mejor respuesta de un problema, ¿ya? O sea, de un juego, ante un evento que sería la estrategia de otro jugador. Luego, dado un juego en forma normal, un conjunto de estrategias S1 hasta Sn, con ese asterisco que está ahí, es un equilibrio de Nash. Si para todo jugador I, SI asterisco, es la mejor respuesta del jugador I ante las N-1 estrategias de los otros jugadores SK. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya que si ya todos los otros jugadores van a jugar una estrategia en particular, van a tener una combinación en particular, mi equilibrio de Nash dice que yo, el jugador I, estoy en un equilibrio de Nash si es que estoy jugando la mejor respuesta ante toda esa combinación de estrategias de los otros jugadores. Y asimismo, todos los otros jugadores están jugando su mejor estrategia, su mejor respuesta ante todas las estrategias de todos los otros jugadores. ¿Ya? En el fondo, todos están dando su mejor respuesta. Eso es el equilibrio de Nash viéndolo de una forma. Eh, ¿Dudas con eso? Hay varias formas de caracterizar un equilibrio de Nash, pero esta es, no sé, la que sale como en algunos libros, de donde la saqué yo hace como un año. Estas son definiciones del comienzo del ramo, ¿cierto? No son directamente de estrategias mixtas. Sí, sí, es para tener algunas cosas. O sea, hoy día vamos a utilizar harto el concepto de mejor respuesta.
pero sí son como para refrescar un poco, ¿ya? Igual hasta aquí no más llega esto, ahora vamos como a algo más nuevo. Ya. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es una estrategia mixta, ¿ya? Entonces, si tenemos un juego en forma normal, denotado de esta forma, donde S1 hasta Sn son el conjunto de estrategias para n jugadores, y U sub 1 hasta U sub n son las funciones de utilidad de esos jugadores, o sea, mu, no U, mu. No me acuerdo si los mu eran utilidad acá, bueno, da lo mismo. Vamos a decir que SI igual a un conjunto de estrategias. No, perdón. Ignoren eso que dije. Ya. Una estrategia mixta, lo relevante acá es que una estrategia mixta es una distribución de probabilidad que asimismo es una estrategia que juega un jugador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Primero, recordar un poco qué era una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad son, no sé, probabilidades que se le asignan a distintos eventos, en este caso estrategias, y que tienen que cumplir que todas tienen que sumar 1, que todas tienen que ser mayor o iguales que 0, etc. ¿Ya? En el fondo una distribución de probabilidad es un conjunto que me entrega cuáles son las probabilidades asignadas a cada uno de esos eventos. ¿Ya? Y eso sería una estrategia mixta, en el fondo. Es una distribución de probabilidad que se entrega y que nos dice con qué probabilidad yo voy a jugar cada una de mis estrategias puras. ¿Ya? Mis estrategias puras son, por ejemplo, ABC en la matriz de pago. ¿Ya? Y una estrategia mixta sería como algo que yo juego y que me dice con qué probabilidad voy a elegir cada una de esas estrategias. ¿Ya? ¿Duda con lo que es una estrategia mixta? Así bien en simple, sí. Ya, entonces avancemos. Y ya, vamos a ver lo que es ahora un enем. Oye, disculpa, ¿te puedo hacer una Martín, pregunta? dale, pregunta nomás. Ahí nos dice en un juego formal G igual a S1, SN. Después esos mu, ¿qué son? Sí, eso, la verdad no me acuerdo. La verdad, esto yo, un resumen que hice de un auxiliar el año pasado, eh, y no, no me acuerdo si esos mu eran la función de utilidad o eran algo más. Creo que son la opción de utilidad, pero no estoy seguro. ¿Ya? Pero no es relevante porque no se ocupan para la definición. Ya, vale, ¿Ya? gracias. La verdad, no me acuerdo muy bien de eso. Eh, ya. Bueno, y luego vamos a ver qué es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Pero alguien me levantó la mano, así que dale, Gonzalo Alfaro, interrumpe nomás. Vale, te quería preguntar, no sé si me lo perdí, pero P como I sub, o sea, P sub I1 es la probabilidad de jugar el conjunto de estrategias 1, ¿verdad? Eh, no sé si es eso exactamente porque no entiendo muy bien a qué te refieres con eso en particular, pero te lo aclaro, quizás estamos hablando de lo mismo. PI sub 1 es la probabilidad con la que el jugador I va a jugar la estrategia 1. ¿Ya? Ya, acá. Sí, lo Sí. tengo. Ya, sí, puede que sí, sí por eso. Bueno, entonces, un equilibrio de Nash para un juego en forma normal de dos jugadores, en estrategias mixtas, eh, es donde cada estrategia mixta es la mejor respuesta ante la otra estrategia mixta del otro jugador, ¿ya? Eso es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Nosotros tenemos una función de mejor respuesta en la que maximiza nuestra utilidad. Eso es, la función de mejor respuesta. Cuando estamos utilizando estrategias mixtas, la mejor respuesta es la que maximiza la utilidad esperada total, ¿ya? Entonces, eh, un equilibrio de Nash sería que cuando yo tengo una función, o sea, tengo dos estrategias que se jugaron, cada una es la mejor respuesta ante la otra, ¿ya? Por eso están en un equilibrio. Entonces ahora voy a pasar algunas cosas como detalles importantes que sirven como para el ramo en general. Eh, Aquí puse cosas útiles, que son como afirmaciones que les van a servir quizás para afirmarse más con el ramo. Primero que el equilibrio de Nash es solo un equilibrio, ya no es como la solución a un juego, lo único que nos dice es una noción de estabilidad, ¿ya? Que cuando hay dos estrategias o n estrategias que son un equilibrio de Nash, esas estrategias no tienen incentivo al desvío, ¿ya? Se van a quedar ahí. Eso es lo que dice el equilibrio de Nash, nada más que eso, ¿ya? Luego, la intersección de las mejores respuestas de n jugadores es un EN, ¿ya? Eso se refiere más a cuando uno grafica una función,
¿ya? Una función de mejor respuesta. La intersección de esas mejores respuestas es un equilibrio de Nash, ¿ya? Eso lo vi en alguna parte, me acuerdo antes, y lo vamos a utilizar en este auxiliar, ¿ya? Luego, bueno, un ENEM, que es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, es también un equilibrio de Nash. Luego, en todo juego existe un número impar de equilibrios de Nash, ¿ya? Esto les puede servir, por ejemplo, cuando encuentren dos equilibrios en estrategias puras, ¿ya? Y les piden encuentre todos los equilibrios de Nash del juego. Si encuentran dos en estrategias puras y no hay ninguno más en estrategias puras, entonces tiene que haber un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿ya? ¿Por qué es un número impar? No sé, pero solamente sé que si alguien está interesado en saber esa respuesta, los cursos de magíster, de microeconomía o de teoría de juegos demuestran ese teorema, ¿ya? Pero eso, acuérdense que siempre es un número impar. Si no hay equilibrio en estrategias puras, entonces tiene que haber al menos un equilibrio en estrategias mixtas, ¿ya? Luego, una estrategia mixta es una extensión de las estrategias puras de un jugador, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si yo tengo, cuando yo, no sé, soy el jugador 1 y puedo elegir la estrategia A, B o C, eh, y yo decido, y mi estrategia final que voy a jugar es jugar A, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, juego una estrategia mixta, es que en el fondo voy a jugar como todas, pero voy a tener una probabilidad asignada a cada uno, ¿ya? Es como que es una extensión a lo que significan las estrategias de un jugador, ¿ya? Porque no estoy jugando una en particular, solamente estoy eh, asignándole probabilidades y voy a jugar voy a jugar, mi juego va a ser, lo que voy a hacer, o lo que voy a responder va a ser asignarle esas probabilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Cachan? Eh, Espero no haber confundido más ahí al decir eso. Eh, pero eso es la noción que quiero que tengan, que en el fondo es como, también es una estrategia que se juega, una estrategia mixta, ¿ya? Solo que las otras son estrategias puras. Y bueno, otra cosa importante, no sé si lo vieron en otros auxiliares, eh, lo, es lo que ocurre cuando un juego es simétrico, ¿ya? Un juego es simétrico cuando los pagos de cada jugador, dada una estrategia, son simétricos, ¿ya? Es como cuando, eh, como el dilema del prisionero, ya que tengo los pagos así como muy parecidos, ¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo de cuando es simétrico y tienen que pensar que así son siempre. Y para un juego simétrico de n jugadores, todos tienen la misma función de mejor respuesta, ¿ya? Esas son cosas que sirve como tener en cuenta. Alguien me habló por el chat y me dice si tengo un equilibrio de Nash en pura. Ese en pura, en mixta puede ser ese mismo N. Me faltó el hola. Si tengo en pura, en mixta puede ser ese mismo N. No sé si esto va a responder tu pregunta. Me hicieron una pregunta en privado por si acaso. Eh, una estrategia, o sea, un equilibrio de Nash en estrategias puras se puede representar como una estrategia mixta asignando probabilidades 0 y 1. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta. Porque sí, un equilibrio que es en puras también es en mixto, ¿ya? Solamente que es como uno le aumenta la formalidad y en el fondo le asigna valores específicos dado que uno lo omite después, ¿ya? Buena, gracias. Así que sí respondí la pregunta. Ya, entonces pasemos al problema. ¿Dudas hasta acá con algo? Ya. Ay, rayos. Me fui al final. Eh, ya, voy muy rápido, voy muy lento. Tienen que darme feedback. Si está, si pregunto si hay dudas, también me sirve que alguien me diga como no, está claro, para sentirme bien. Eh, Muy bien. ya, vale. Buenardo. Ya, entonces, problema 1. Resuelva utilizando eliminación y tirada de estrategias estrictamente dominadas y encuentra el equilibrio gráficamente. Eh, ya. Vamos a utilizar ahí D porque sí, nomás, para refrescar un poco, ¿ya? Entonces, busquemos estrategias que sean estrictamente dominadas. ¿Alguien aquí nota alguna estrategia que sea estrictamente dominada por otra? Mayor No que sé, ¿C? ¿Quién dijo C? yo, ¿Quién domina C? ¿Qué estrategia?
La A y la B, po, ¿no? Sí. A y B dominan a C estrictamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si el jugador 2 juega B, voy a preferir jugar B en vez de C. ¿Por qué? Porque me da un mejor pago. Si juega E, voy a preferir jugar B en vez de C porque también me da un mejor pago. Y si juego F, va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta estrategia C está estrictamente dominada por B, ¿ya? Y esto también es un refresco nomás. Los jugadores racionales nunca juegan estrategias estrictamente dominadas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la estrategia C ya no se considera nunca más, ¿ya? Luego de eso, F también está dominada por D y por E, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque si el jugador 1 juega A, voy a tener que, es mejor jugar E que F. Si el jugador 2, o sea, si el jugador 1 juega B, también es mejor jugar E que F, entonces también se tacha esto y se elimina, ¿ya? Entonces solamente me queda lo que está acá, ¿ya? Y esto no tiene nada de nuevo, me imagino, porque ya lo deben haber visto en los auxiliares pasados. Así que sorry por aburrirlos con eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta matriz de pago, ¿ya? La que nos resulta. Eliminamos las estrategias C y F. Nos queda solo A, B, D y E. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá no hay ningún equilibrio de Nash en estrategias Oye, puras. disculpa, ¿podí volverla un poco a la anterior, Ya, por fin? sí, para Ya, terminar de anotar. sí, los números me faltan. Ya, dale, Ah, anota nomás. ya, Ya, dale. gracias. Ya, de nada. Ya, entonces nos queda esta matriz resultante solamente con las estrategias A, B, D y E y no hay ningún equilibrio de Nash, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, no lo vamos a hacer ahora. Si nos paramos en cada una de las estrategias, esto queda como tarea por último, siempre va a existir un incentivo al desvío para algún jugador, ¿ya? Por un ejemplo, si nos paramos en la estrategia A, D, ¿ya? El jugador 2 va a tener incentivos para jugar E en vez de D. ¿Por qué? Porque aquí gana -1 y acá gana 1, ¿ya? Y eso va a pasar con todas las estrategias. Entonces, no existe un equilibrio en estrategias puras para este juego, ¿ya? Por lo tanto, eh, ¿listo? ¿No hay ningún equilibrio de Nash? No. Tiene que haber un equilibrio de Nash. ¿Por qué tiene que haber un equilibrio de Nash? Eh, una forma de acordarse de esto es que el número siempre tiene que ser impar, ¿ya? Entonces, el 0 es par, entonces como tiene que haber un número impar, por lo menos tiene que haber una estrategia, y esa estrategia, o sea, un equilibrio, y ese equilibrio tiene que ser en estrategias mixtas, ¿ya? Si no hay en estrategias puras, tiene que ser en estrategias mixtas. Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de buscar un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Y lo que vamos a hacer, le vamos a hacer a asignar probabilidades al hecho de jugar una estrategia para cada jugador, ¿ya? Vamos a decir que la probabilidad de que el jugador 1 juegue A es igual a Q, y la probabilidad de que el jugador 2 juegue D es igual a P, ¿ya? Y como son dos estrategias para cada uno, las otras probabilidades van a ser 1 menos Q y 1 menos P, ¿ya? Entonces, la estrategia que voy a tener, eh, jugador 1, A va a ser Q, acá abajo va a ser 1 menos Q, acá va a ser P y acá 1 menos P, ¿vale? Solo asignamos probabilidades. ¿Alguien que no me siga hasta esta parte? Yo tengo una duda. Dale, ¿Qué son las pregúntame. estrategias puras? Ya, buena pregunta, porque me imagino que más gente debe tener esta duda. Las estrategias puras son todas las que tú ves acá. A, B, C, D, E, F, ¿ya? Esa es una estrategia pura. O sea, todas esas, cada una son estrategias puras. Una estrategia mixta es cuando es como una distribución de probabilidad que yo entrego, ¿ya? Que me dice, yo voy a jugar A con tal probabilidad, B con tal probabilidad y C con tal probabilidad, ¿ya? Esa es una estrategia mixta. Y Ah, la ya vale. pura es jugar solamente A o solamente B o solamente C, Ah, vale, vale. Gracias. ¿ya? De nada. Eh, ya. Bien ahí. Entonces, asignamos esas probabilidades y ahora vamos a... Una cosa que quería aclarar antes es que el problema 1 va a estar enfocado a que ustedes entiendan cuál es la intuición detrás de las estrategias mixtas. ¿Por qué? Porque, al menos en mi experiencia cuando yo en el ramo, a mí me chantaron
una resolución y la empezaron a ocupar de ahí adelante y para adelante y nunca entendí bien por qué hacíamos estrategias mixtas, ¿ya? Que era lo que se conoce como imponer indiferencia, ya que es como la forma de encontrar al tiro la solución de las estrategias mixtas, pero yo no entendía por qué se hacía eso. Y después alguien me explicó de dónde salía y bueno, quiero que lo entiendan ustedes también, de dónde sale todo esto. Y eso va a ser el problema 1 y el problema 2 va a ser más enfocado a aplicar y resolver más rápido, ¿ya? Ya, entonces, ya. ¿Qué es lo que quiere hacer un jugador racional? Siempre maximizar su utilidad, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que va a tratar de hacer es asignar una utilidad, o sea, maximizar una utilidad esperada, ¿ya? Entonces, dado que yo tengo probabilidades para jugar cada estrategia, las que asigné acá, ¿ya? Puedo como estimar, por así decir, cómo sería la forma de un pago esperado, ¿ya? Sin saber cuánto vale Q ni P, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, voy a verlo primero para el jugador 1, ¿ya? El jugador 1, en el caso en que él juega A y el jugador 2 juega B, el jugador 1 gana 1, ¿ya? Pero en pago esperado, eso sería 1 por Q, que es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, y por P, que es la probabilidad de que el jugador 2 juegue D, ¿ya? Entonces sería 1 por Q por P, ¿ya? Entonces vamos a tratar de como poner cuál sería el pago esperado de este jugador. Entonces primero tendríamos, como les dije acá, 1 por Q por P, después, este caso creo que es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, por la probabilidad de que sería Q, por la probabilidad de que el jugador 2 juegue E, que sería 1 menos P, por menos 1, ¿ya? Que es el pago del jugador 1. Acuérdense que lo estamos haciendo para el jugador 1 esta utilidad. Entonces sería esto de acá, ¿ya? Y así vamos a ir poniendo todo el pago esperado de este jugador, ¿ya? Que serían los pagos ponderados con las probabilidades de que ocurran cada evento, ¿ya? Y como subimos que son eventos independientes, bueno, estos son probabilidades nomás, no pesquen tanto eso, ¿ya? Pero son eventos independientes, entonces las probabilidades solo se multiplican nomás, y etcétera, ¿ya? Eh, Luego, factorizamos por Q y por 1 menos Q, y nos queda esto que tenemos acá, ¿ya? Q por P menos 1, o sea, Q menos 1 menos P, y más 1 menos Q, que sería el otro término factorizado, por menos P más 1 menos P, ¿ya? Que aquí sale que es el pago esperado de 1, la utilidad esperada de 1, cuando S1 es A, ¿ya? Confirmémoslo, ¿ya? Si S1 es A, Diego, déjame terminar la idea y te respondo, ¿ya? Si S1 es A, es decir, se juega solamente esta línea, ¿ya? Mi pago esperado va a ser 1 por P, que es la probabilidad de que se juegue D, más, o sea, menos 1 por 1 menos P, que es la probabilidad de que se juegue E, ¿ya? Entonces ese sería el pago esperado del jugador 1 en el caso de que juegue A, ¿ya? Y aquí al mismo tiempo está ponderado por Q, que es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, que asignamos antes. Benjamín, dime nomás. mi duda era por qué Q y 1 menos Q quedan afuera de la esperanza. Eh, no es que estén fuera de la esperanza, ¿ya? Están dentro de la esperanza del pago esperado, ¿ya? Siguen aquí dentro de la igualdad. Solo que, si te das cuenta, acá lo que está en esta parte es solamente cuál sería el pago esperado cuando el jugador 1 juega A, ¿ya? Y esto sigue respetando lo de afuera de la esperanza, porque tú querías el pago esperado total de la cuestión, acá, en esta parte, el pago esperado total. Entonces vaya a tener Q por el valor esperado, espérate, antes. Q es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, ¿ya? Q es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A. Entonces, en el pago esperado voy a tener Q, que es la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, por el valor esperado cuando el jugador 1 juega A, ¿cachai? Y acá ocurre para el otro caso. Aquí esta es la probabilidad de que juegue B por el pago esperado en el caso de que juegue B. ¿Se entendió eso? Sí. Ya.
En el chat, me habló alguien. Sí, es por probabilidades totales. Sí, muy buena acotación. Claro, aquí estoy. Sí, en el fondo es una matraca que la podríamos haber saltado, ¿ya? Toda la razón. Factorizamos por probabilidades totales. Y ya, igual, si alguien acá no cachó muy bien esto, tranqui con eso, porque en verdad la forma de resolver estos problemas es mucho más mecánica que esto. Ya, esto es solamente para que entiendan un poquito mejor de qué se tratan las estrategias mixtas. Eh, Oye, Diego, ¿Sí? es que igual como que sí un poco confundido con la noción de estrategia mixta y estrategia pura, y ¿Ya? no sé si en volada es así, pero las estrategias puras entonces serían las que se pueden eliminar por estrategia, por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, ¿o no? Sí, sí, esas se pueden eliminar así, pero creo que la caracterización es mucho más general que eso. De hecho, quizá una estrategia mixta, no sé si se puede eliminar. Así. Mira, lo que estáis bien, lo único que tenéis que entender como de diferencia entre las estrategias mixtas y puras es que las estrategias puras son todas estas. A, B, C, D, E y F son estrategias puras. ¿Ya? Y estrategias mixtas es una distribución de probabilidad que le asigna probabilidades a jugar cada una de estas estrategias. ¿Ya? Por ejemplo, y otra forma de verlo es que si yo, o sea, la estrategia pura A se puede representar como una estrategia mixta que le asigna probabilidad de jugar A igual a 1 y el resto todas 0. ¿Ya? Ya, En palabras más simples, A, B, C, D y F son estrategias puras cada una por separado. ¿Ya? Estrategias mixtas es asignarle una probabilidad a cada una de esas estrategias y entregar eso. ¿Cachai? Por ejemplo, yo voy a jugar la estrategia A, ya, vale, una estrategia pura. Ahora, yo voy a asignarle probabilidad un medio a A, probabilidad un medio a B y probabilidad 0 a C, y esa va a ser mi estrategia. Y esa es mi estrategia mixta que estoy entregando. ¿Ya? Eh, ya, entonces siguiendo con esto. Y aquí, claro, por probabilidades totales, estábamos buscando el valor esperado. Entonces, aquí viene lo importante, ¿ya? Esto es como, lo único que hay que entender de esto, si no entendieron la matraca, filo, no importa, usan probabilidades totales, es que miren la forma que toma esta cuestión, ¿ya? Yo tengo Q por un pago esperado, ¿ya? En función de la estrategia del otro jugador, que es P, ¿ya? P es la estrategia mixta que va a elegir el jugador 2. Q es la estrategia que elige el jugador 1, y yo estoy viendo el pago de 1. Ojo con eso. Entonces, voy a tener Q por este pago esperado más 1 menos Q por este pago esperado de acá, ¿ya? Entonces, a esto que está acá, si quieren alguien, no sé, que le gusta Opti, puede decir, ah, mira, una combinación convexa, bla, 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 lo que ustedes quieran. Lo único relevante es que imagínense que esto de acá ya es dado, la probabilidad de P, ¿ya? Entonces, esto de acá es un valor y esto de acá es otro valor, ¿ya? Entonces, eh, si yo quiero maximizar el pago esperado, yo soy 1 y quiero maximizar el pago esperado de 1, si por ejemplo tengo que este término de acá es mayor que este término de acá, entonces voy a hacer que Q valga 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si Q vale 1, este va a ser el término más grande, ¿ya? Entonces le voy a dar todo a este término, porque si lo distribuyo entre 0 y 1 el valor de Q, no sé, le doy 0,75, 0,25, siempre me va a dar algo que esté entre este valor y entre este valor, ¿ya? Si me interpretan como una combinación convexa, bacán, porque van a entender por qué es así mucho más fácil, ¿ya? Pero lo relevante es que aquí en el fondo yo puedo decidir eh, como para qué valor yo le voy a asignar 1 al valor de Q o 0, o cualquier cosa, ¿ya? ¿Y cuándo va a ser cualquier cosa? Cuando ambos valores sean iguales, ¿ya? Cuando el valor esperado de jugar A sea igual al valor esperado de jugar B, ¿ya? ¿Alguien que al menos haya entendido eso? ¿Me lo puede confirmar? Sí. ¿Sí? Y alguien que no haya cachado, por último, por un detallito, y quizás explique un poco más y lo entiende, ¿quiere preguntar? Pucha, yo no caché cuando, como lo último, o sea, eso de que el valor esperado de jugar A sea igual al valor esperado de jugar B. ¿Qué pasa Ya, ahí cuando son iguales? es ¿Me que si da lo son mismo iguales, calcular? sí, pues, si son iguales, va a dar lo mismo que probabilidad le asigna a cada una,
Ya. Ah, ya. Piénsalo que si yo gano lo mismo en valor esperado, este valor esperado no, si el valor esperado de jugar A es lo mismo que el valor esperado de jugar B, y yo quiero maximizar mi valor esperado total, ¿ya? Voy a ser indiferente entre jugar ambos. Entonces le puedo asignar 0 a uno, 1 al otro, o 0 a 5 a cada uno, o 0,25, 0,65, etc. Ah, ya, ya. Pero si uno es mayor que el otro, y por la forma que tiene esta cuestión, si uno es mayor que el otro, yo lo voy a asignar todo a uno, porque si no, solamente me va a quedar un valor que esté entre ambos, ¿ya? Entonces, como yo quiero maximizarlo, voy a asignarle uno al que tenga mayor valor esperado, ¿ya? ¿Se entendió, Marian? Sí. Ya, buenísimo. Ya, entonces, ya, bacán. Aquí tenemos como cuál es la intuición detrás de la estrategia mixta, ¿ya? Esto les va a servir, espero, para entender más o menos de qué se trata. ¿Por qué? Porque esto que ocurre acá me sirve para entender qué forma funcional tiene la función de mejor respuesta, ¿ya? Eh, y la función de mejor respuesta es la que me sirve para encontrar el equilibrio de Nash, ¿ya? Entonces, vamos a decir ya. Entonces, yo sé que para ciertos valores, para ciertos casos, le voy a asignar probabilidad 0, o le voy a asignar cualquier cosa, y para el otro caso le voy a asignar probabilidad 1 a este evento. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ya, busquemos el caso crítico. Es decir, ¿cuándo conviene asignarle probabilidad 1 a una estrategia? Entonces, por ejemplo, un caso sería que la estrategia de A para el jugador 1 sea estrictamente, o no, sea mejor o igual que la estrategia del jugador B, ¿ya? Entonces, si esta es mayor que esta, yo le voy a asignar probabilidad 1 a jugar esta estrategia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tiene que tener esta desigualdad. Esto nosotros lo habíamos obtenido antes por el valor esperado de esas cosas. Y hay que matraquearla y vamos a llegar a que P tiene que ser mayor o igual que un medio, ¿ya? Acuérdense que estos valores, el pago esperado del jugador 1, cuando el jugador 1 juega A, y el pago esperado del jugador 1 cuando el jugador 1 juega B, uno puede llegar y obtenerlos de acá arriba, o bien por la forma que obtuvimos acá, P menos 1 menos P, ¿ya? Eh, Una pregunta. sí, Catherine, si se había visto tu... ¿Quería terminar la idea? No, dale. Ah, dale. No, pero sí, ya creo que termine. Dale, no. Ah, es que quería saber si es que si el pago esperado de una función o de una jugada es estrictamente mayor o igual a otra jugada, ¿por qué no tenemos una estrategia pura? Porque o sea, hay una que es claramente mejor que la otra, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque es el pago esperado, ¿ya? No es el pago real. Ah, Ya, todo esto tiene... Esto, mira, este pago depende de las probabilidades que asigne el otro jugador, ¿ya? Entonces, aquí yo en verdad lo que quiero hacer es encontrar, ya mira, bacán esto. Si tengo esto, si lo conozco, bacán, pero no lo conozco. Esto depende de la jugada que haga el jugador 2, porque el jugador 2 es el que elige el valor de P, acuérdate, acá. Probabilidad de que el jugador 1 juegue A, Q, probabilidad de que el jugador 2 juegue D, es P. Entonces, este pago esperado depende del jugador 2. Entonces, lo que quiero encontrar es cuál es esa condición que me maximiza el pago y que tiene que cumplir o sea, cuál es la condición que tiene que cumplir la jugada del jugador 2, la estrategia mixta del jugador 2, para yo tener mi forma funcional, ¿ya? Para yo saber ya dale, cuándo conviene gracias. hacer tal cosa y cuándo no. Ya, de nada. Eh, entonces, llegamos a esto, a que P tiene que ser mayor o igual que un medio para que ocurra esta cuestión, ¿ya? Que esta estrategia sea mayor o igual, entonces, si P es mayor que un medio, yo voy a decir que Q tiene que ser sí o sí 1, ¿ya? Eh, ya, entonces, bueno, aquí es la misma conclusión. Entonces, si P es mayor o igual que un medio, voy a jugar 1. Acá. Ya, entonces con esto ya podemos armar la función de mejor respuesta del jugador 1, ¿ya? Eh, Porque ya, como les dije, si P es mayor o igual que un medio, volviendo a lo que teníamos antes, si P es mayor igual que un medio, esto de acá es estrictamente mayor que esto de acá. Entonces, como yo quiero maximizar esto de acá,
voy a hacer que Q sea 1, ¿ya? Porque si no lo hago 1, va a ser sí o sí algo que esté entre el valor que tenga acá y el valor que tenga acá, o sea, más chico, ¿ya? Entonces voy a darle todo al más grande, ¿ya? Para quedarnos con el valor máximo. Si P es igual a un medio, como les dije, puedo elegir cualquier valor, soy indiferente. Y si P es estrictamente menor que un medio, entonces yo le voy a dar todo a este de acá. Voy a hacer que este sea 0 y este de acá, lo que pondere acá va a ser 1. ¿Ya? ¿Claros con eso? ¿Podríais repetirlo, perdón? Ya. ¿Desde qué parte? Allá. Sobre la expresión más grande, como que ahí me perdí un poquito. Ya. Acá. Ya. Una recapitulación muy rápida. Yo quiero maximizar el pago esperado del jugador 1. Quiero encontrar la mejor respuesta viendo cómo se tiene que comportar eso. ¿Ya? Entonces, eh, aquí utilizamos probabilidades totales o lo construimos, de lo mismo. Y queremos, aquí, una cosa. Q es la estrategia que va a tener el jugador 1 en la estrategia mixta. ¿Ya? Voy a decir, ya, voy a darle probabilidad, asignarle una probabilidad a jugar A y una probabilidad a jugar B. Entonces, si lo que obtengo en pago esperado por jugar A es mayor o estricto que jugar B, voy a asignarle toda la probabilidad de eso. ¿Para qué? Para que mi valor sea máximo. Ya, bacán con eso. Entonces, voy a buscar un valor crítico, ¿ya? En función de la estrategia que juegue el otro jugador. ¿Por qué? Porque el pago esperado depende de la estrategia que elija el otro jugador. Y ese valor crítico me va a servir para armar la función de mejor respuesta del jugador 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque impuse este caso. ¿Ya? Porque si pasa esto, Q tiene que ser 1, ¿ya? Porque este es el más grande y yo le quiero dar todo al más grande. Eh, entonces, para que ocurra eso, P tiene que ser mayor o igual que un medio, ¿ya? Y si P es mayor o igual que un medio, va a ser 1. Si P es igual a un medio, va a ser cualquier cosa porque ambas son iguales, entonces soy indiferente entre cuánto le doy a cada una. Y si P es menor que un medio, le voy a dar 0. ¿Por qué? Porque si P es menor que un medio, significa que esta de acá va a ser más grande que esta, ¿ya? Porque esta desigualdad no se cumple si ocurre para todos los otros casos, ya para el complemento. Eh, eso, ¿ya? Bueno, y ahí podemos armar la forma funcional de este problema, de la mejor respuesta del jugador 1. Entonces ahora hacemos lo mismo para el jugador 2, ¿ya? Imponemos un caso, encontramos un valor crítico, el valor crítico para Q. Acuérdense que Q es la estrategia mixta que elige el jugador 1, ¿ya? ¿Cuánto le asigno de probabilidad a que ocurra el evento A en este caso? Entonces, para Q menor o igual que un medio, voy a tener que esto de acá es estrictamente, o sea, es mayor o igual que esto de acá, por lo tanto le voy a asignar toda la probabilidad a C, ¿ya? Y la probabilidad de que juegue C, aquí tengo un error que arrastré. Ya este C es un D realmente, ahí se lo voy a corregir. C es un D y S2 es un E. Y D es un E, ya porque me había corrido con una letra. Entonces le voy a asignar toda la probabilidad de, y esta va a ser la función mejor respuesta que me va a quedar, ¿ya? Disculpa, ¿cómo era el error de enunciado? Porfa. Ya, aquí este C tiene que ser un D, y este D tiene que ser un E, ¿vale? Vale, gracias. Ya. Ya, y usando este mismo criterio, ustedes separan por probabilidades totales, van a tener que Q, o sea, no, que P se va a multiplicar por esto, y que 1 menos P se va a multiplicar por esto de acá, y imponen un caso, encuentran un valor crítico, y ahí tienen que ver cuál es el que se le tiene que asignar en cada caso, o sea, cuál probabilidad se le tiene que asignar 1 o 0 según cada caso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya las dos funciones mejores respuestas. Ya esto lo voy a hacer más rápido para no demorarme tanto. Eh, Esto es análogo a lo que hicimos antes. Y teniendo las dos funciones de mejores respuestas, ahora podemos resolver el problema gráficamente, ¿ya? Porque sabemos que cómo se comporta la mejor respuesta del jugador 2 para los valores de Q y cómo se comporta la mejor respuesta del jugador 1 para los valores de P, ¿ya? Entonces, este es el gráfico que hacemos, ¿ya? Sorry si se ve muy feo,
es que no tengo cómo graficarlo, no caché cómo graficarlo de otra forma. Eh, entonces, lo que está en morado son los valores que toma eh, la mejor respuesta del jugador uno, ¿ya? Y lo que está en como dorado son los valores que toma la mejor respuesta del jugador 2. ¿Ya? Déjenme leer el chat que alguien me habló. Está lindo. Gracias, Marian. Ya, pues entonces, si se fijan, vamos a la mejor respuesta del jugador 1. Si P es mayor que un medio, mi mejor respuesta vale 1. ¿Ya? Entonces, aquí lo tienen que ver, es raro cómo se ve esto, a mí me cuesta siempre verlo todo el tiempo, pero los valores de P crecen en esa dirección, ¿ya? Y dependen de Q, ¿ya? Entonces, eh, si, perdón, los valores de Q, bueno, lo mismo, dependen de P y crecen en esta dirección, ¿vale? A ver, espérenme, creo que lo grafiqué mal. Puede ser que lo he graficado mal, pero un poquito. P es 1. Parece que lo grafiqué mal. Ya, mira. eh, puede que haya graficado mal esto, ¿ya? Pero lo que debiese ocurrir acá es que las dos funciones de mejores respuestas se van a intersectar en el P igual a un medio, ¿ya? Ahí se intersectan. Y ahí, en ese momento, ambas son la mejor respuesta de la otra, ¿ya? En estrategias mixtas. Entonces, lo que quiere decir esto es que entonces el equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Por qué? Porque una es la mejor respuesta de la otra. Esa es la definición. Aquí aparentemente lo grafiqué mal, porque aquí uno como que grafica cuánto crece Q en esa dirección y cuánto crece P en esa dirección. Y no sé, pues aquí por ejemplo era, este es el gráfico del valor que toma P, y por ejemplo, se supone que P tiene que valer 1 para cuando Q es menor estricto que un medio, ¿ya? Y... no, creo que lo tengo bien. No, lo tengo mal. Ya, pero filo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Ya, se los voy a subir bien graficados, pero si ustedes lo grafican bien, como yo no lo hice, eh, van a obtener que se van a intersectar ambas estrategias en el punto P igual Q igual un medio, y entonces ambas serían equilibrio de Nash por ese criterio, porque sería la mejor respuesta a una de la otra. ¿Ya? Eh, Chao. A ver, una esvástica. Tal. Eh, Eso. Sorry por eso. Espero no haberlos confundido tanto con esa cuestión al final. Eh, pero eso. ¿Alguna duda aparte, ignorando esto que pasó ahora al final? Diego, Rodrigo, dime. entonces, independiente del número de jugadores, cada jugador tiene una distribución independiente y que a veces suele coincidir. Como distribución de probabilidad. Sí, o sea, sí, por ejemplo, el jugador uno puede tener 0.4, 0.6 y el otro jugador tiene 0.2 y 0.7. Claro, pueden tener estrategias mixtas distintas. ¿Ya? Sí, ojo con esto. El juego puede tener infinitas estrategias mixtas. Nosotros estamos buscando cuál es el conjunto de estrategias mixtas que son equilibrio de Nash, ¿ya? Y estas se alcanzan en la intersección. Esto igual ocurre, es lo mismo para un juego de Cournot o de Bertrand, que también uno busca una intersección, ¿ya? Y aquí lo tengo mal graficado, creo que es como al revés, creo que es como, no es como este símbolo, o sea, es como un símbolo así como medio nazi también, pero como al revés, no sé, me equivoqué con eso, ¿ya? Eh, pero si lo grafican van a obtener que en la intersección ambas unen la mejor respuesta de la otra, ¿ya? Y ahí son un equilibrio de Nash. ¿Más dudas? Ya. Pasemos al problema 2 entonces, ya que este sí es rápido y lo vamos a alcanzar a terminar antes de las 5:15. Espero. Ya. Suponga que en un paseo peatonal una persona en situación de calle necesita ayuda. En un momento dado, n igual 2,
transeúntes se encuentran en el paseo. Los individuos tienen dos opciones, ayudarlo o no, recibiendo los siguientes pagos. Si alguien ayuda, entonces todos los jugadores reciben A mayor estricto que 0. Si el jugador Y ayuda, entonces existe un costo asociado 0, o sea, un costo asociado C, mayor estricto que 0 y menor estricto que A. Su pago total sería A de A menos C, mayor estricto que 0. Si nadie ayuda, entonces todos reciben 0. Encuentra la probabilidad de que alguien ayude a la persona necesitada describiendo un equilibrio en estrategias mixtas del juego, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Armar una matriz de pago. ¿Para cuánto? Para n igual 2 jugadores. Entonces, vamos a tener las estrategias que van a ser ayudar y no ayudar, ¿ya? Cuando ambos ayudan, ambos reciben A menos C, en este caso, ¿ya? Si ambos ayudan, ambos reciben A menos C. Ahora, si el jugador 1, que es el que está acá, ayuda, y el jugador 2 decide no ayudar, ambos quedan contentos, ambos ganan A porque a la persona la ayudaron, y el jugador que ayudó se le descuenta ese costo asociado por ayudar, ¿vale? Y bueno, si ninguno hace nada, ambos reciben 0,0, ¿ya? Entonces ahí tenemos armada la matriz de pago y si vemos cuáles son los equilibrios de Nash que hay dos, ¿ya? En estrategias puras. ¿Por qué? Porque tenemos A y el equilibrio AN-A, o sea, ANA, que en este caso no existe incentivo a desviarse por parte de ningún jugador, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el jugador 1 quisiera cambiar su estrategia, va a ganar menos, ¿ya? Va a ganar 0, y sabemos que A menos C es mayor estricto que 0. Y si el jugador 2, entonces el jugador, sí, 2 decide cambiarse de estrategia, va a ganar menos, porque va a ganar a menos C acá, y acá ganar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un equilibrio de Nash en estrategias puras, y acá por simetría también tenemos otro, ¿ya? Porque ocurre lo mismo. Entonces, ¿sí? ¿Cuándo ganan A? Gana nada cuando uno ayuda y el otro no ayuda, ¿ya? Y el que no ayuda, gana, porque no tiene que tomar ese costo asociado de ayudar. Ah, vale, gracias. Ya, entonces, eh, ya tenemos dos estrategias, dos equilibrios de Nash en estrategias puras. Entonces, como nosotros sabemos, yo les dije antes, que el número de equilibrios de Nash para un juego en forma normal, siempre, siempre, siempre es impar, tiene que entonces existir un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero mucho más corto, ¿ya? Eh, si ustedes se enfrentan a un problema, después de resolver así rápido, usen esto. ¿Ya? Lo anterior es para que ustedes entiendan como de dónde viene la cuestión. A pesar de que lo concluimos mal, la idea es que entiendan que uno le asigna probabilidades y arma la función de mejor respuesta, y ahí es donde se intersectan y toda esa cuestión. ¿Ya? Eh, entonces, ahora vamos a hacer el golazo, por así decirlo, que se llama imponer indiferencia. ¿Ya? Imponer indiferencia es buscar, imponer una igualdad que me permite encontrar cuál es el valor crítico que hace que yo le asigne probabilidad 1 a una jugada o probabilidad 0, ¿ya? Que fue el mismo que encontramos acá antes. Ese Q y ese P que eran igual a un medio. ¿Vale? Entonces, aquí imponemos indiferencia, como les dije. Y, claro, decimos que como el componente probabilístico de probabilidades totales, o sea, no, el de la parte esperada del jugador en función de las probabilidades del otro jugador, tiene que ser igual al mismo caso, pero si yo hubiera jugado otra estrategia, ¿ya? En el fondo de esto, la utilidad para el jugador 1, en el caso de que haya jugado A, ayudar, tiene que ser igual a la utilidad del jugador 1 en caso de que haya jugado no ayudar, ¿vale? Y asignamos las probabilidades de la misma forma. Ya creo que aquí puse que, eh, ya que para el jugador 2 son las probabilidades P y 1 menos P. Entonces, si el jugador 1 juega A, va a tener como pago esperado, en el caso de jugar A, P por A menos C, por 1 menos P por A menos C.
que es esto que tenemos acá, y aquí tenemos P por A y 1 menos P por 0. Entonces finalmente nos queda esta expresión que tenemos acá. Luego, Una descomponemos. pregunta, ¿qué sería P por A? ¿Cómo? ¿P por A qué sería como la probabilidad de ayudar por lo que puedo ganar? ¿Algo así? Claro, porque nosotros queremos el valor esperado, ¿ya? Y el valor, la esperanza de cualquier cosa es la probabilidad de ocurrencia de ese evento por el valor que me entrega. Es la suma ponderada de todo Ya. eso. Entonces, Disculpa, ambos tienen las mismas probabilidades de ayudar, ¿no? ambos Ambos jugadores, jugadores, sí. ya, pero eso quiero concluirlo al final, ¿ya? Ah, no, es que era una pregunta que no había cachado. ¿Cuál Pero le asignaste al jugador 2P, si no me equivoco, verdad? sí, el jugador 2 le asigné P, pero podría haberlo hecho para el jugador 1. Ah, O ya, sea, vale. para el jugador, para la utilidad del jugador 2. Mira, quiero concluir algo después que creo que te va a resolver esa duda un poco, ¿ya? Vale, gracias. Por ahora, sígueme, créeme el cuento, ¿no? Entonces voy a tener que, luego de esta igualdad, tengo que P es igual a C partido en A, ¿ya? Entonces, este es mi valor crítico, ¿ya? Y este es el valor para P que tiene que estar en la distribución de probabilidad para el jugador 1, tal que sea un equilibrio de Nash, ¿ya? En estrategias mixtas. ¿Por qué? Por la siguiente razón, ¿ya? Si se dan cuenta, el juego es simétrico, ¿cierto? Y como el juego es simétrico, la función de mejor respuesta va a ser la misma para ambos jugadores, ¿ya? Y como va a ser la misma, voy a tener al fin y al cabo el mismo valor crítico, ¿ya? Entonces, apoyándonos de que el juego es simétrico, también sabemos que la probabilidad de que el jugador 1 juegue A, en este caso, no sé, digamos que era Q, también va a ser un medio. O sea, C partido en A. Entonces voy a tener que, por argumentos de simetría, tanto que P y Q son igual a C partido A. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo lista la distribución de probabilidad que me hace un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque tengo solamente dos posibles eventos. Sé que la probabilidad de que ocurra uno es C partido en A, entonces el complemento tiene que ser 1 menos C partido en A. ¿Ya? Y entonces aquí tengo mi equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Ya? Que en el fondo es una distribución de probabilidad que entrego, ¿ya? Donde esto de acá sería la distribución de probabilidad para el jugador 1 y esta es la distribución de probabilidad para el jugador 2, ¿vale? Y que es el lugar donde se intersectan, en este caso, las funciones de mejor respuesta, y no existe un incentivo al desvío. Y ahí está la solución de ese problema, ¿ya? Ustedes, si se dan cuenta, si se van por este camino, llegan al toque, ¿ya? Y si no tienen cómo hacer argumentos de simetría, lo hacen imponen indiferencia para la utilidad del otro jugador y también van a encontrar otro valor crítico tal que lleguen a un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Ya? Entonces, ¿dudas con este problema hasta ahora? Yo tengo. Dale, Rodrigo. ¿Qué pasa si son 3 respuestas? ¿Cómo impongo indiferencia ahí? Si son 3 estrategias. Exacto. Ya, muy buena pregunta. Y de hecho tengo acá algo asignado para responder esas dudas. Voy a pasar al tiro de eso entonces. Si se dan cuenta, en este OX vimos solo estrategias mixtas para 2 jugadores y 2 estrategias. ¿Ya? Hay 2 cosas que pueden ocurrir acá que a mí me hacían duda, por lo menos cuando estaba dando el rap. ¿Qué pasa si tengo n mayor que 2 jugadores? Tengo 3, 4, etc. ¿Ya? Yo le pregunté a mi auxiliar de ese entonces y me dijo que como que no tenía una respuesta para eso. Y la verdad es que yo he buscado, busqué en ese entonces y no encontré jamás un ejercicio que tuviera para 3 jugadores. Ya, eso es lo primero. Siempre un juego de estrategia mixta va a ser para 2 jugadores. ¿Ya? Ahora, sobre las estrategias. Si tengo, por ejemplo, ABC y DF, ya ahí tengo probabilidad asignada no sé, tengo en ese caso, si aumento en 2 estrategias, voy a tener 2 incógnitas más, ¿ya? Pero voy a tener al mismo tiempo 2 ecuaciones más, ¿ya? Porque en ese caso, supongamos estaba ayudar, no ayudar y quedarse mirando, no sé, irse para la casa. Entonces voy a tener una igualdad de esta con esta, una igualdad de esta con la nueva estrategia y una igualdad de esta con la nueva estrategia también, ¿ya?
Entonces, a medida que aumento el número de incógnitas, en este caso, de valores asignados de probabilidad a distintas estrategias, también aumento el número de ecuaciones. Entonces, igual va a tener solución el problema, ¿ya? Y solamente voy a tener que despejar una función de la otra y después reemplazarla en la otra función, y ahí voy a llegar a toda la, o sea, a la resolución completa del sistema de ecuaciones. ¿Ya, Rodrigo? Vale, gracias, quedó claro. Ya, perfecto. Son las 5:15, así que cumplí, creo, perfecto con el tiempo. ¿Alguna otra duda? Yo, súper rápido. Keila, dale nomás. ¿Bajo qué argumento asumiste la simetría? Para Ya, decir que por la forma que tiene la matriz de pago, ¿ya? No sé cuál es la definición formal. Siempre, todo el tiempo, yo lo vi que lo hacían así cuando di el ramo, y siempre lo he hecho así, es por la forma que tiene la matriz de pago. Si te das cuenta, tienen los mismos pagos para las mismas estrategias, ¿ya? Si ambos ayudan, o sea, si el jugador 1 ayuda, va a tener el mismo pago que si el jugador 2 ayuda. O sea, si el jugador 1 cuando ayuda tiene el mismo pago que el jugador 2 cuando ayuda. El jugador 1 cuando no ayuda tiene el mismo pago que el jugador 2 cuando no ayuda, ¿cachai? Siempre tienen los mismos pagos para las mismas combinaciones. ya caché. Gracias. Eso es. No es como que, no sé una definición formal teórica, es solamente como que tú veis esto y, ¿cachai? Ya es simétrico. Ya, si veis esto de acá, es simétrico también. Esto es simétrico. Ahora, si por ejemplo aquí hubiera un 5, un 7 y acá un 3 y un 4 en alguna parte, ya, eso no es simétrico. ¿Vale? Cabres, más dudas. ¿No? Yo, ¿Sí? ¿Quién? Fabián, Ya, Fabián. yo. Que onda, como que intuitivamente no entiendo muy bien el hecho de que en estrategias mixtas, como que al final el equilibrio de Nash sean probabilidades. O sea, como que siento que al final lo dejaste como probabilidades, ¿no? Sí, es una distribución de probabilidad que entrego, tal que, mira, otra forma de verlo es que si tú después, mira, volvamos a esta diapositiva un poco, ¿ya? A memoria cuando estábamos acá. Acuérdate que Q era la probabilidad con que el jugador 1 jugaba una estrategia en particular, ¿ya? Y P era la probabilidad con que el jugador 2 jugaba otra estrategia en particular. Y en el fondo esa era una decisión de cada uno, ¿ya? Ojo con eso. En el fondo de una estrategia decidir con qué probabilidad voy a asignar cada evento, ¿ya? Entonces, lo que me dice el equilibrio de Nash en estrategias mixtas es que si yo, el jugador 1, ya tengo esta forma funcional de mi, de mi utilidad esperada, y yo, para un valor que me dio el jugador 2 de P, ¿ya? El jugador 2 dijo, ya, P va a ser tal valor, un valor fijo, va a estar en equilibrio cuando el jugador 1, al hacer variar su valor de Q, solamente disminuya el valor que le entrega la utilidad esperada, ¿ya? Es decir, en el fondo va a ser el máximo, ¿cachai? O sea, si P está fijo, que P lo fija el jugador 2, y yo sé que hay un equilibrio de Nash, si P está fijo, el Q, si cambia para cualquier valor, siempre va a hacer que todo esto valga menos, ¿ya? Para un P fijo, ¿ya? Y lo mismo para el P. El jugador 2 va a tener el mismo problema. El Q va a estar fijo, entonces si el valor de P decide cambiarlo, siempre va a disminuir su utilidad en este caso. ¿Se entiende por ahí? Si no, no tengo problema en explicarlo de nuevo. Creo, o sea, si podría repetirlo, si no Sí, mucho te lo más repito, claro. como por otro lado quizás se entiende mejor. El Gracias. concepto es de estabilidad, ¿ya? Ninguno va a tener incentivo a cambiar su estrategia. En este caso, su estrategia es armarse una distribución de probabilidad para cada jugada, ¿ya? Mi estrategia va a ser, voy a jugar tanto con tanta probabilidad, esta con tanta probabilidad y esta otra cosa con tanta probabilidad, ¿vale? Entonces, están en un equilibrio de Nash cuando el otro, ya, que también está en un equilibrio de Nash, pero ignoremos eso, el otro dio un valor fijo, ¿ya? Un valor fijo. Entonces yo, como estoy en un equilibrio de Nash, para ese valor fijo, lo que yo estoy jugando ahora
que yo sé que hay equilibrio de Nash, es la mejor respuesta ante esa respuesta que me dio él, ¿ya? Y mi mejor respuesta va a ser esa distribución de probabilidad que yo asigné, ¿ya? O sea que mi mejor respuesta va a ser ese valor de Q y ese valor de 1 menos Q para las probabilidades A y B en este caso. ¿Cachai? Ya, pero tranqui, si esto no lo entienden, yo creo que esto es de la parte más, o sea, que quizás se pone un poco más difícil la materia, porque, no sé, pues antes como solamente ver en las matrices de pago, aquí le metemos probabilidades y usualmente empieza a desordenarse un poco, o a ponerse un poco más difícil el curso, ¿ya? Pero eso es leer, traten de darle una vuelta, el aprendizaje no es lineal a mi juicio, es como que uno tiene que entenderlo de a poquito, al menos yo me pasa eso siempre, ¿ya? Así que no se desmotiven con eso, ¿ya? Hay hartas formas de entender esto también, eso es lo otro importante, ¿ya? Y en el peor de los casos, aplican, imponen indiferencia y la cuestión sale sola, ¿vale? Dale. Ya, ¿más dudas? Ya. Ay, gracias a todo esto, no dije gracias. Gracias. De nada. No, si para eso estamos acá, tranquilo. Ya, pues, entonces yo creo que es suficiente por hoy. Váyanse a descansar, ojalá, para que no tengan más clases, porque yo sí tengo. Así que eso, que tengan una buena semana y mucho éxito en todo. Que les vaya bien. Chao, gracias. Igual, Chao, chao. gracias, igual. Bye. Chau.